Marc Márquez está firmando su mejor temporada desde el 2019. Lleva 8 victorias en carrera, 11 de las 12 sprints disputadas, 7 poles y 7 vueltas rápidas. Y la pregunta está encima de la mesa. ¿Cuántos récords podrá superar Marc Márquez de Valentino Rossi y Giacomo Agostini? Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a analizar los récords de la categoría reina, los más importantes como son el de número de títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas y entender cuáles de ellos puede batir Marc Márquez. Y vamos a empezar por el número de vueltas rápidas en carrera, categoría que lidera Valentino Rossi con 76 por las 70 de Marc, que ha superado esta temporada las 69 vueltas rápidas de Giacomo Agostini. Marc Márquez en 2025 lleva 7 vueltas rápidas en 12 grandes premios. Quedan 10 por disputar, por lo tanto, Marc tendría que hacer un 70% de vueltas rápidas en lo que queda. Es difícil, no imposible, pero estoy seguro de que para la próxima temporada, si no lo logra en 2025, Marc Márquez será el piloto con más vueltas rápidas en la categoría reina. Seguimos con una que ya domina Marc Márquez y es la de poles. 73 poles ha marcado Marc Márquez en MotoGP. Marc Márquez, que ya es el único piloto con más de 100 poles en todas las categorías, 125, Moto 2 y MotoGP, un Marc Márquez que ya saca bastantes poles a un histórico como es Mick Doohan, que es el segundo piloto en esta categoría con 58 poles. Un Marc que nos ha dejado poles icónicas, como la que hizo en 2015 en el circuito de las Américas en COTA, cuando se le paró la moto, fue corriendo a por su segunda moto en el box, entró por los pelos para hacer la vuelta y logró batir a Dovizioso para llevarse el tiempo más rápido en Q2, o poles históricas también como la del circuito de Breno con los slicks, pista mojada, pista complicadísima, muchos sustos, y Marc pudo desenvolverse como mejor lo hace y lograr la pole. La pregunta que me hago yo es, con 73 poles, lleva 7 poles esta temporada, un 58%, pero es que Marc en su temporada, en su época dorada en Honda, 2013-2019, tenía un ratio de podios de más o menos del 48%. Por lo tanto, con los 10 grandes premios disputados, con el calendario confirmado ya para 2026, que será de 22 grandes premios, si Marc Márquez sigue este ratio de esta temporada, de su época en Honda, Marc podría terminar 2026 con aproximadamente o muy cerca de las 90 poles en categoría reina. Y aquí yo os quiero dejar la pregunta, y es que si Marc el año que viene tiene alrededor de 90 poles, ¿creéis que llegará a las 100 poles en MotoGP? Dejármelo en comentarios. Ya es el único piloto con más de 100 poles en todas las categorías, pero si Marc llega a esas 100 poles en MotoGP, yo creo que será uno de los récords más difíciles de batir. Siguiente récord, el de podios en MotoGP, y es que Marc Márquez ahora mismo ha igualado esta temporada a Jorge Lorenzo. Lo hizo en Qatar con esos 114 podios de Jorge Lorenzo, y un Lorenzo que logró su último podio, última victoria en 2018, y ahora mismo Marc Márquez solamente tiene por delante a Valentino Rossi, que logró su último podio, podio número 199 en el Gran Premio de Andalucía en el circuito de Jerez en el año 2020.
20. Por lo tanto, Marc se sitúa con 121 podios por los 199 de Valentino Rossi. Vamos por números. En mi opinión, esta es la más complicada de lograr. ¿Por qué? Porque Marc necesita 79 podios para batir a Valentino Rossi. Si nos vamos a 2013-2019, Marc Márquez hizo un ratio de aproximadamente el 75% de podios, mientras que esta temporada lleva 10 en 12 carreras disputadas, por lo tanto está en un 83%. Si nos movemos en esos ratios, Marc Márquez, entre los 10 grandes premios disputados que quedan por disputar esta temporada, los 22 del año que viene, y teniendo en cuenta que renueve con Ducati para las próximas 2 temporadas, 2027 y 2028, si Marc Márquez sigue más o menos entre un 75 y 80% de podios, podría llegar a finales del 2028 con 55 o 60 podios más. Por lo tanto, con 35 años estaría a unos 15-20 podios de Valentino Rossi, y yo creo que este es el récord más complicado para Marc Márquez de batir, y es sobre todo el que más incógnita nos deja por ese cambio de regulación en 2027 y por saber un poquito qué es lo que querrá Marc en su vida dentro de 3 o 4 años. Por lo tanto, creo que es muy difícil de saber si Marc logrará este récord, para mí el más difícil. Si os gusta este tipo de análisis, este tipo de vídeos, se agradece muchísimo un like y una suscripción para que siga aumentando y creciendo el canal. Y vamos con la siguiente categoría, que es la categoría de victorias en MotoGP en 500, que lidera también Valentino Rossi. Marc Márquez igualó y superó a Giacomo Agostini esta temporada, un Giacomo que tenía 68 victorias, Marc tiene ya 70 en categoría reina y ahora mismo solamente tiene por delante a Valentino Rossi con 89 victorias. Marc este año lleva 8 en 12 grandes premios, por lo tanto está en un 66% aproximado en victorias en carrera. Recordad, aquí no cuentan las sprints, solo cuentan las carreras de domingo, las carreras de Gran Premio. En su época de Honda, del 2013 al 2019, sus años en los que estuvo peleando y físicamente a tope, Marc Márquez hizo alrededor del 44% de ratio de victorias. Por lo tanto, si tenemos estos datos en cuenta, yo creo que Marc podría estar cerca de igualar a Valentino Rossi a finales de año. Tendría que lograr 20 victorias para superarlo en 32 grandes premios que nos quedarían entre esta temporada y el 2026. Sería un 62% de victorias. Es un ratio bastante alto, entonces yo creo que estaría cerquita de hacerlo a finales del año que viene. Es verdad que en 2027 tenemos el cambio de reglamento, whole shot fuera, motor de 1000 a 850 centímetros cúbicos, se acorta el aéreo, y para mí el cambio seguramente más importante es que tendremos suministrador de neumáticos diferente, los neumáticos de Pirelli. Aún así, no sabemos si Ducati seguirá siendo la fábrica que lidere MotoGP, lidere las fábricas como ha hecho en estos últimos años, pero lo que está claro es que Marc Márquez, sin una moto, digamos, sin la mejor moto, Marc es posible que pueda ganar en ciertos circuitos. Si es que si nos vamos a estas últimas temporadas, hay 3, 4, 5, 6 circuitos muy claves para Marc Márquez. Estamos hablando de Sachsenring, estamos hablando de Aragón, del circuito de las Américas, de Phillip Island, incluso circuitos como Valencia, que también es a izquierdas, o circuitos como Misano. Por lo tanto, yo creo que si Marc entre el final de esta temporada y el año que viene hace unas 14, 15, 16 victorias, teniendo en cuenta que si renuevan 2027 para las 2 próximas temporadas, 27 y 28, yo creo que teniendo estos circuitos en el calendario, Marc
tiene más o menos en su mano 3 o 4 victorias casi aseguradas por temporada. Estaríamos hablando de entre 6 y 8 victorias más. Por lo tanto, yo creo que Marc, si se mantiene igual, si renueva, si sigue en Ducati, y Ducati a partir del 27, aunque no sea la mejor moto, sea una moto competitiva, una moto que sea capaz de ganar y que Marc en estos circuitos donde marca la diferencia pueda estar luchando en cabeza de carrera, yo creo que Marc podrá batir a Valentino Rossi entre las temporadas 2027 y 2028 para convertirse en el piloto con más victorias en MotoGP. Y por último, la más importante, vamos con los títulos en categoría reina, 500 centímetros cúbicos, MotoGP. Aquí lidera Giacomo Agostini con 8 títulos por los 7 títulos de Valentino Rossi y los 6 títulos de Marc Márquez. Y es que Marc ahora mismo con 10 grandes premios por disputar, 120 puntos de ventaja frente a Alex Márquez, 168 puntos sobre su compañero de equipo Pecco Bagnaia. La pregunta esta temporada es ¿en qué circuito, en qué carrera Marc logrará su 7º título de MotoGP y logrará igualar a Valentino Rossi en categoría reina con 7 títulos en MotoGP y 9 títulos en total? Por lo tanto, Marc tiene muy encarrilado esta temporada y es prácticamente casi imposible que Marc pierda el título. Para mí, viendo cómo está la parrilla, viendo los problemas que está teniendo Pecco Bagnaia, viendo que las fábricas, es verdad que con concesiones se están acercando cada vez más, pero aún les falta esas 2, 3, 4 décimas para llegar a Ducati. Creo que Marc Márquez el año que viene igualará a Giacomo Agostini con 8 títulos cada uno y la duda estará cuando Marc iguale a Agostini en 2026. Si lo logra, para mí es el claro favorito. ¿Qué sucederá a partir del 2027? Ya hablamos del cambio del reglamento, ya hablamos de que será una incógnita si Ducati siga liderando a las fábricas, si las japonesas como Honda o Yamaha puedan encontrar algo, si Aprilia, que está creciendo, pueda acercarse a su rival directo que es Ducati, o si KTM, bajo el paraguas que venía con todos los problemas económicos, pueda apartar esto a un lado, pueda mantener a Pedro Costa y pueda hacer una lucha por el título. Al final, lo que está claro es que Marc Márquez tiene prácticamente todos los récords alcanzables. Los hay muy fáciles de lograr, como es el de vueltas rápidas, y ya tiene el de poles. Para mí tener vueltas rápidas y poles es un dato de que Marc Márquez es el piloto más rápido a una vuelta en MotoGP, en la historia del motociclismo, porque es el piloto más rápido a una vuelta en clasificación y a una vuelta en carrera. Por lo tanto, yo creo que eso sería indiscutible. El más complicado, ya lo mencionamos, es el de podios, el de estar competitivo durante un largo periodo de tiempo, ser rápido en 15, 20 años. Es verdad que obviamente Marc del 2020 al 2023 ha estado sufriendo, especialmente el 20 y el 21, y seguramente ahora mismo para mí es el más difícil de batir. Victorias, yo creo que si sigue como esta temporada, entre esta y la que viene, se pondrá ya a menos de 6, 7, 8 victorias, y con esos circuitos que Marc tiene de la mano, que incluso ganó con Honda en sus peores años, como Alemania, que ganó con la Ducati la temporada pasada, como fue en Aragón, como fue en Misano, también un circuito que le va muy bien. Entonces creo que Marc victorias lo tiene de la mano, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y luego está por último el de títulos. Yo creo que prácticamente es cuestión de tiempo que cierre el título de esta temporada. Creo que el año que viene seguirá siendo muy favorito por lo que estamos viendo esta temporada, y con 8 títulos presumiblemente veremos dónde está la parrilla de MotoGP en 2027 y veremos si puede colocarse como líder en solitario de
títulos de categoría reina. Si os gusta este tipo de vídeos, dejármelo en comentarios, dejadme cuáles creéis que son los récords que puede batir Mark, si los puede lograr todos, si hay alguno que creéis que no le agradará y nos vemos en el próximo vídeo.